Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación del informe de la Comisión Lancet para el acceso a los cuidados paliativos y alivio del dolor. Sabemos que llegar al centro entre semana es siempre un gran esfuerzo, así es que el agradecimiento es mucho mayor. Para no retrasar más el inicio de este interesantísimo evento y poder escuchar todo lo que nuestros invitados tienen que decirnos, le voy a ceder la palabra al doctor José Ramón Cosío Díaz, integrante del Colegio Nacional. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Colegio Nacional, desde luego de los tres integrantes que convocamos a este encuentro, la doctora María Elena Medina Mora, el doctor Julio Frenk y su servidor, nos da mucho gusto recibirlos en esta magnífica instalación de la Escuela de Medicina, entonces, Facultad de Medicina en la Universidad Nacional. Agradecemos al doctor Fajardo el que nos haya dado cobijo en esta institución. Como ustedes saben, el Colegio Nacional es una institución pública de difusión de la cultura en el más amplio sentido de la expresión, fundada hace casi, gracias a usted, 75 años, con los fines que acabo de señalar. Y al conocer y al participar los tres miembros del Colegio Nacional en este trabajo de la Comisión Lancet o de la revista Lancet para analizar la situación de los cuidados paliativos y el tratamiento para el dolor, nos pareció a los tres integrantes del colegio de la mayor importancia, insisto, no solo haber participado en estos trabajos, sino primordialmente tratarlos de dar a conocer a la población nacional y desde luego a los especialistas en la salud. Como todos sabemos, nuestro país está viviendo, como casi todo el mundo, dos cambios muy importantes. Uno es un cambio demográfico, donde las personas afortunadamente y en lo general siguen habiendo situaciones pues muy lamentables en el país, tenemos una mayor expectativa de vida. Y por otro lado, ha cambiado la manera, voy a decirlo así, de general, que las personas morimos. Estamos entrando en procesos de enfermedades crónico-degenerativas que nos llevan a tener enfermedades largas, costosas y en muchas ocasiones muy dolorosas. Esto me parece que ha generado una reflexión mundial acerca de cómo nos estamos enfrentando con los últimos años de nuestra vida y cómo estamos enfrentando enfermedades que no necesariamente son mortales, pero sí nos están produciendo dolor y nos están produciendo condiciones pues muy duras en la existencia. El grupo que convocó la doctora Felicia Noll, el doctor Julio Frenk, algunos otros muy destacados miembros de la profesión médica y de algunas otras disciplinas que decidimos y tuvimos la oportunidad de apoyarlo, ha generado para la muy prestigiada, muy conocida, muy reconocida revista Lancet este reporte mundial con algunos hallazgos muy serios que esta tarde van a ser comentados y, lo que es muy importante, y estoy seguro que saldrá en distintas intervenciones, el modo como vamos o debemos al menos tratar de resolver y enfrentar estos problemas importantes. De verdad agradezco la confianza que se nos ha dado, doctora, a nombre mío y de mis compañeros en el Colegio Nacional. Agradezco a quienes se han tomado un tiempo de sus muy ocupadas tareas para estar esta tarde con nosotros y estoy seguro, como lo verán ustedes a lo largo de la propia tarde, que valdrá la pena que los hayamos tomado el tiempo para trabajar, para presentar y desde luego para que ustedes estén esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cosío. Ahora voy a permitirme leerles de manera muy breve un currículum que en realidad ocupa cientos de hojas y que no alcanza para describir muchas de las cosas que ha hecho la doctora Felicia María Noll. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Harvard,
Es profesora de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller y directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami. En México es presidenta de la organización civil Tómatelo a Pecho, de la cual tengo el honor de ser vicepresidenta. Además, es economista principal y directora del programa Universalidad y Competitividad en Salud en la Fundación Mexicana para la Salud. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, la primera economista, y preside la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer. Cuenta con más de 190 publicaciones académicas, entre las que destacan el informe de la Comisión Lancet Mujer y Salud, Cerrando la brecha del cáncer, un imperativo de equidad y financiamiento de la salud en América Latina, gastos de los hogares y empobrecimiento. En su libro Tómatelo a Pecho, relata su experiencia personal con el cáncer de mama. Participa en el consejo editorial de varias revistas internacionales como The Lancet, Global Health Journal of Global Oncology, entre otras. Ha diseñado y coordina diversas redes de investigación, entre ellas la Comisión Lancet para el Acceso Mundial a los Cuidados Paliativos y Control del Dolor, la Comisión Global para ampliar el acceso a la atención y control del cáncer, además de que presidió el Grupo sobre Cobertura Universal de la Salud en las Américas de la OPS. Y tengo que decir que es una, de verdad, apasionada activista en temas como el que nos ocupa esta noche. Adelante, doctora. Muchísimas gracias al señor ministro por todo lo que ha hecho para apoyar este estudio desde que empezó y por hacer posible ese gran evento, y a todos los que acompañan en el presidio y aquí hoy con nosotros. Yo les voy a hacer una breve presentación de un estudio que ocupa 65 cuartillas de la revista Lancet, lo cual son muchas cuartillas en la revista Lancet, pero sí un breve recuento. Y además nos vamos a enfocar un poco en no solo lo global, sino también en la situación que vive nuestro país, México. El título de nuestro informe es Cerrar la brecha en el acceso a los cuidados paliativos y el alivio del dolor, un imperativo para la cobertura universal en salud. Tiene 61 autores, pero aquí pongo en la lista y el sitio web los que son los autores destacados mexicanos y mexicanas en este caso. Yo quisiera empezar leyendo a ustedes el primer párrafo de la introducción de este estudio y consciente de que un testimonio apropiado para un evento en el Colegio Nacional y con la Academia Nacional de Medicina es esa que escribió Leo Tolstoy, que es The Death of Ivan en 1886. Y la frase que escribió Tolstoy es: a partir de ese momento comenzó el llanto, que duró 3 días y fue tan terrible que fue imposible oírlo sin horror, incluso a través de 2 puertas. Y nuestro informe dice lo siguiente: imagine sus últimos meses, semanas y días de vida. Imagínense cada uno de ustedes esos momentos. Como la mayoría, probablemente usted espera estar libre del dolor y de sufrimiento. Considera, sin embargo, un escenario en el que usted y aquellos a los que usted quiere enfrenten estos días dolorosos sin acceso a cuidados paliativos que podrían haber aliviado su sufrimiento. Illich, privado incluso del opio, para calmar el miedo y la agonía. ¿Es inimaginable este escenario para cada uno de ustedes? Pues es la realidad de la gran mayoría
de las personas que ocupan nuestro mundo y sobre todo los pobres. Y de eso se trata nuestro estudio y por eso lo escribimos. La situación para la mayoría de las personas que comparten este mundo con nosotros es mucho peor de lo que era para Ivan Illich, para Tolstoy, en 1886. Nuestra comisión tiene 61 coautores, 33 comisionados, 14 asesores científicos y colaboradores adicionales. Es una y control de dolor y especialistas en sistemas de salud y salud global. Bueno. Yo pensé que era el acento. No. Solo funcionan sin acento. Que tenemos 10 autores mexicanos y México es uno de los estudios de caso como país más importante para nuestro estudio mundial. Hablamos de la advocacy, hablamos de lo que aprendimos de nuestro sistema de salud y hicimos un análisis cuantitativo muy a fondo y eso ancla muchas de las proyecciones que tenemos en el informe. Tenemos 4 partes de la presentación y como aprendí de mi marido que está sentado ahí, me gusta la literación de letras, entonces tenemos índices, necesidades insatisfechas, intervenciones e implementación. Primero, los índices. Nosotros generamos un nuevo indicador y analizamos lo que llamamos el sufrimiento grave relacionado a la salud o SGS. Eso es el sufrimiento, 14 diferentes tipos de sufrimiento y síntomas, 11 físicos y 4 psicológicos, y como esos se expresan a través de 20 diferentes condiciones de la salud que son las que más generan necesidad para cuidados paliativos. Y esos son los resultados que voy a compartir con ustedes. Son a nivel mundial, a nivel de países en vías de desarrollo, tenemos número de pacientes y número de días. Primero, a nivel mundial, la carga del sufrimiento. En cuanto a muertes, 25.5 millones de personas en el mundo y eso es 45% de toda la mortalidad, de todas las muertes que tenemos en un año. Adicionalmente, por lo menos 35.5 millones de personas viven ese tipo de sufrimiento. En total, entonces, estamos hablando de más de 61 millones de personas con sufrimiento grave relacionado con la salud que requieren cuidados paliativos. Como van a ver en un momentito, la gran mayoría, entre 75 y 80%, no reciben ningún acceso, ni siquiera a la morfina más barata. Estos 61 millones de personas sufren más de 6 millones de días, 6 billones de días al año de sufrimiento. Y eso es un estimado muy conservador. Y 80% de ese sufrimiento ocurre en países de ingresos medios y bajos. La carga de sufrimiento en México. Nosotros estimamos 468,000 personas con sufrimiento grave relacionado con la salud. Esos son casi 230,000 muertes. Es 37% de toda la mortalidad en México en un año. Adicionalmente, 240,000 personas que viven ese tipo de sufrimiento y que viven eso durante 150 millones de días al año. Se concentra en cáncer, VIH, lesiones, demencia, enfermedades de hígado y las enfermedades pulmonares.
Y entre los niños, son 16,000 niños al año que mueren con este sufrimiento, y eso es el 42% de toda la mortalidad infantil en nuestro país. Ya vimos el indicador, digamos, de la necesidad. Ahora la necesidad insatisfecha. Y eso lo vamos a ver a través de un indicador que es el control del dolor. Cuidados paliativos abarca mucho tipo de sufrimiento, como ya les mencioné, psicológico y físico. Nosotros tomamos eso como trazador porque no hay información sobre el acceso a otro tipo de cuidado paliativo a nivel mundial. Pero ese trazador resulta ser de lo más sensible, lo más importante cuando uno está hablando de sufrimiento. Nuestro mapa, que ha sido un poco el índice, lo que más se ha hablado de todo el estudio, ese es un mapa del mundo, pero no en términos de kilómetros cuadrados. Eso es el mapa de acceso a morfina equivalente, que son todos los opioides, reducido a su común denominador expresión, que es la morfina oral. Su acceso por paciente con necesidad, por paciente que sufre, que requiere cuidados paliativos y que requiere un medicamento para controlar el dolor. El mapa habla por sí mismo porque casi todo nuestro mundo desaparece. La India es una lineecita ahí con 43 miligramos que satisface apenas 4% de la necesidad. China y Rusia también desaparecen del mapa. África prácticamente no está. América Latina se vuelve también muy chiquito. México allá con sus 562 miligramos suficiente para satisfacer 36% de la necesidad de la morfina para cuidados paliativos. Y en nuestra región, Argentina es el país que sí logra un nivel casi a la par con la necesidad. Pero la otra que se destaca en este mapa es que Estados Unidos, Canadá y Australia se vuelven enormes, porque el acceso o el consumo, mejor dicho, es de alrededor de 55,000 miligramos por paciente con necesidad en Estados Unidos, y eso es más de 3,000 veces la necesidad de cuidados paliativos. Eso no implica que todas las personas que viven en Estados Unidos tengan el acceso a los medicamentos que requieren. Solo implica que eso es lo que hay disponible en el país. Nuestro estándar es Europa Occidental, donde uno en general piensa que países como Alemania, Inglaterra, España, Noruega están haciéndolo bien. En cuanto a acceso para cuidados paliativos, un poco más de 18,000 miligramos, pero eso es suficiente para satisfacer no solo cuidados paliativos, sino también todo lo que es la necesidad para control de dolor, que incluye, por ejemplo, cirugías. Entonces tomamos a Europa Occidental como nuestro estándar, digamos, de oro, intermedio, y poder comparar a los países no solo en cuanto a necesidad para cuidados paliativos, sino también comparándolos con Europa Occidental. Dejamos esta lámina casi en blanco porque eso es la necesidad no satisfecha. Lo que ven a mano izquierda es necesidad de cuidados paliativos. Las partes que están en color es la parte de la necesidad satisfecha. La mayoría está en blanco y especialmente para los países en vías de desarrollo. El otro, el círculo más grande, es la necesidad total para la morfina, para opioides, la necesidad total según, digamos, la norma, el estándar de Europa. Y prácticamente el círculo entero está en blanco porque el mundo carece, incluyendo varios países de ingresos altos, de lo que se requiere para poder satisfacer las necesidades más inmediatas de las personas. Ups. Okay. La inequidad en la concentración de la morfina a nivel global.
Esos son lo que llamamos Ginis, pero se expresan realmente en dos datos. El 50% de la población de nuestro mundo, los más pobres, tienen acceso a menos de 1% de la morfina en el mundo. Y el 90% de la morfina en el mundo se concentra entre el 10% de la población más rico. Nosotros como comisionados nunca habíamos visto, y son muchos años de estudiar la salud pública, nunca habíamos visto un indicador tan inequitativo como es el acceso a control de dolor. En México, como vieron en el mapa, también vivimos una falta. Nuestro estimado es de 562 miligramos por paciente con necesidad de cuidados paliativos y el requerimiento que estimamos es un poco arriba de 1,500 miligramos. Eso implica que por lo menos 64% de la necesidad está insatisfecha y resulta que cuando enumeramos los países, México ocupa también la posición 64 entre 172 países, pero la gran mayoría de los países por debajo de México son los más pobres donde casi no hay nada, los que desaparecen completamente en nuestro mapa. Para cubrir las necesidades en total, las necesidades para el control de dolor estándar Europa, estamos aún más en desventaja. Nosotros estimamos una necesidad de un poco por arriba de 13,000 miligramos y logramos satisfacer apenas 4 a 5% de esta necesidad en México. Las intervenciones. Nuestra comisión propone un paquete esencial. De verdad sí hay. Sí tenemos un paquete esencial. Perfecto. El paquete esencial incluye como lo más esencial la morfina oral de liberación inmediata y inyectable, que es fuera de patente y lo más barato y necesario. Todos los medicamentos que estamos proponiendo están fuera de patente y están en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Además, nosotros hicimos un análisis de innovaciones en cuanto a equipamiento y sugerimos equipamiento de muy bajo costo, lo más necesario para ayudar a una persona que necesita cuidados paliativos. Y finalmente, la parte de recursos humanos. Y eso, como se dice, es el paquete esencial. Nosotros sugerimos a países como México pensar en un paquete más ampliado de una vez, pero para todos los países del mundo, nuestra comisión insiste que en el marco de las metas de desarrollo sustentable, todos los países deberían tener cobertura universal de por lo menos el paquete esencial para 2030. Costeamos este paquete y eso es el costeo que nosotros tenemos para México. Yo quiero que concentren en la morfina dentro de lo que son las medicinas esenciales en este paquete, porque eso es lo que nos permitió costear el paquete en su mejor precio y el paquete como se está enfrentando un país como México en este momento. Casi todos los países del mundo, particularmente los de vías de desarrollo, están pagando más que el mejor precio internacional, están pagando más que los países de ingresos altos. En el caso de México, lo que es muy sorprendente es que se está haciendo una buena compra de casi todos los medicamentos. Se compara muy bien a nivel mundial, excepto morfina inyectable. Nosotros hemos revisado las bases de CompraNet en varias ocasiones y desafortunadamente nuestros datos sugieren que México está pagando más de 30 veces el precio mínimo mundial que deberíamos estar pagando para la morfina inyectable y eso implica que el paquete en sí es más costoso de lo que debería ser. Pero aún hablando de 360 millones de dólares al año, son cifras menores. Menos de 1% del gasto público en salud es lo que se requiere para financiar el paquete esencial en México.
El costo anual a nivel mundial para cerrar la brecha de la morfina es el otro enfoque que tenemos. A nivel mundial, a precios de hoy, lo que está pagando los países, estamos hablando de $600 millones. Si los países en vías de desarrollo fuesen a tener acceso a los precios más bajos, que es lo que nosotros estamos buscando que tuviesen, estaríamos en $145 millones. Y una cifra que nos llamó la atención muchísimo. El costo para proporcionar morfina a todos los niños que viven en países de ingresos bajos que lo necesitan es ligeramente mayor a $1 millón al año. Es nada. No hay ninguna excusa y ninguna disculpa de no tener este acceso para los niños de nuestro mundo y de hecho para todos. La situación en México, nuestro estimado para cerrar la brecha de la morfina para cuidados paliativos es apenas $1.4 millones al año y para niños una cifra que es tan chiquito que es hasta patético, $4,000 al año es lo que hace falta a mejores precios para poder cerrar esta brecha. Para todo uso médico, 17 millones o 231 miles para niños. Entonces, estamos hablando de un problema enorme en el mundo, de una inequidad absoluta y de algo que es de las pocas veces que uno encuentra eso en salud global, donde el costo no es la barrera, el impedimento más grande. El tema es la implementación y nosotros hicimos un análisis para el sistema de salud global, donde hacemos un llamado a UNICEF, al Banco Mundial, a poder tener plataformas para lograr mejores precios. Pero para terminar la presentación, yo quisiera enfocarnos en las recomendaciones para los sistemas nacionales de salud y en particular México en cuanto a cobertura universal en salud. La definición de cobertura universal en salud según la OMS es la que está ahí. Todas las personas deberán obtener los servicios de salud que requieren prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos con protección financiera, sin riesgo de empobrecimiento. A través de una ola de reformas a nivel mundial, los países buscan superar las transiciones epidemiológicas pese a tener sistemas de salud altamente fragmentados. Lamentablemente, en la gran mayoría de los países, y pese a este anhelo, no han prestado atención ni a cuidados paliativos ni a control de dolor. México, desde 2013, es una de las excepciones. Y quiero subrayar eso, una de las excepciones buenas. Entonces, pese a haber compartido con ustedes datos difíciles de digerir por estar en un país como México, a nivel de la política pública han habido cambios muy importantes y uno espera que pronto veríamos cambios importantes también en las cifras. Cuando nosotros empezamos a trabajar el informe mundial y en el caso México en 2013, había una sola buena noticia, que tenemos una ley innovadora, un marco legislativo, desde la Ley General de Salud y después las modificaciones y ampliaciones de 2013. Pero en 2013 realmente nadie había prestado atención a esta ley. Y en un análisis que hizo el ministro devastador de lo que había pasado con esta ley, se vio la necesidad de sacar adelante la NOM y el acuerdo, mismo que se hizo en un cambio en la rectoría en 2014. También cuando empezamos a trabajar en eso, no había dónde irnos, no había puerta en la secretaría, no había puerta a tocar, no había oficina que se dedicaba a los temas de cuidados paliativos y control de dolor. A partir de 2014 también la hay y eso fue una innovación, una decisión del entonces subsecretario Eduardo González Pierre. Se empezaron capacitación en primer y segundo nivel
y la recopilación de la información para la cual ciertamente falta el análisis. Donde subrayamos allí que necesitamos en Rectoría es extender el marco más allá que 6 meses y empezar a tener el seguimiento que uno busca en sistema de salud. Yo no voy a tomar la palabra ni de Miquel, ni de Julio, ni del comisionado, porque realmente este éxito es de ellos. Yo solo puedo decir que yo me acuerdo el primer simposio internacional que tuvimos sobre cuidados paliativos en este año, cuando una persona muy enojada, una doctora, dijo, ¿te acuerdas? Dijo Miquel, no solo tengo que viajar a Ciudad X para imprimir mis recetarios, cosa que es muy difícil. No solo tengo que ir cada X semanas porque solo me dan 25, sino cuando voy, no hay tinta ni papel en la impresora, entonces no hay forma. Y yo creo que muchos tomadores de decisión hubiesen hecho una disculpa en este momento, mas no pasó en este caso. Tú contestaste que lo ibas a cambiar. Y entre los dos, eso es la innovación que más se ha hablado en cuanto al caso de México a nivel mundial y en todo lo que hicimos en prensa la semana pasada también. La innovación de México en cambiar el marco regulatorio de recetarios en papel a un recetario electrónico es una fórmula sine qua non para evitar el exceso y garantizar el acceso. Y han habido grandes cambios en cuanto al número de médicos y recetarios que tenemos en el país. En cuanto a financiamiento, hay también un gran avance. En el Seguro Popular a través de 2016 se incluyen causas, los cuidados paliativos. Pero eso no es suficiente, porque incluirlo en causas implica primer y segundo nivel, sí, pero donde todavía no hay médicos y enfermeras capacitados. Tenemos todavía una falta de cubrir cuidados paliativos a través del Fondo de Protección para Gasto Catastrófico y garantizar un enlace adecuado entre tercer y segundo nivel. Y lo otro que sí nos preocupa un poco es que el cuadro básico, según todas las recomendaciones de nuestra comisión, debería ser básico. O sea, insistimos en tener cuadros básicos que incluyen morfina de liberación inmediata, fuera de patente y morfina inyectable en los precios más bajos para todos los pacientes. Y eso no es el caso del cuadro básico en este momento y es algo que creo que tenemos que cuidar y trabajar en México. Y incluyo esta foto de esta señora porque yo la conocí en el INCAN con la doctora Allende en un área fabulosa de cuidados paliativos, pero donde desafortunadamente ella no pudo accesar al medicamento más barato y tuvo que pagar precios increíbles para una persona que ni hablaba una sola palabra de español y que logró a través de su hija explicar que llevaba 2 años con cáncer de cervix, con un dolor agudo y sin acceso a nada. Y no había forma de darle acceso a ella a los médicos los medicamentos que recomendamos en el paquete esencial. La parte de recursos humanos que también estudiamos es donde hay que concentrarnos. Nosotros evaluamos la mayoría, no todos, de las escuelas de medicina y de enfermería. Y realmente muy pocos, el 15% de las escuelas de medicina, el 12% de las de enfermería, tienen un curso obligatorio de cuidados paliativos. Entonces, al tener una ley y una NOM que implica que hay que prestar, que el paquete tiene que estar en manos de los médicos y las enfermeras, incluyendo los medicamentos adictivos. Si no logramos capacitar adecuadamente a nuestros estudiantes, va a llegar a ser un punto de enorme riesgo para nuestro México. Lo que nosotros seguimos analizando entonces es por función lo que hace falta y ahí está la lista. Seguimos sin un programa nacional, seguimos sin un sistema de seguimiento, seguimos sin integración en segundo y tercer nivel. En seguridad social necesitamos un análisis a profundidad de acceso. En prestación no hay fuera de las grandes ciudades todavía y la cadena de abasto y distribución sigue siendo incompleta. No tenemos personal capacitado y nos falta enseñanza en las universidades.
Lo que decidimos hacer como sociedad civil, y eso es la última lámina, es anunciar hoy, y eso es con la doctora Allende quien lo va a encabezar, que a partir de este año vamos a registrar y tener una asociación mexicana para cuidados paliativos y control de dolor. Hay en muchos otros países de la región, somos de los pocos países que nunca lo tuvo, ya lo vamos a tener, y intentar hacer año con año un observatorio nacional desde la sociedad civil para poder ver el cumplimiento del acceso universal que anhelamos tanto por parte del sector público como del sector privado. Y eso es nuestro anuncio por parte de los académicos y la sociedad civil desde FunSalud y con Silvia el día de hoy. No me queda más sino agradecer a mis colaboradores, al ministro y los que han participado con nosotros en el estudio y el día de hoy en este evento. Muchas gracias. Antes de presentar a nuestro siguiente expositor, quiero hacerles notar que se han estado distribuyendo unos formatos para preguntas. Cuando los tengan listos y los alzan, los recogerá el personal de apoyo para que al final de la sesión podamos tener un espacio para preguntas y respuestas. El siguiente ponente es nuestro anfitrión en este recinto, el doctor Germán Fajardo Dolci, actual director de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Fajardo fue titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud y es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores. La presencia del doctor Fajardo es una señal de la importancia que para él tiene el área de cuidados paliativos en la formación del personal médico, lo cual es fundamental, como ya dijo la doctora Noll, para poder enfrentar los retos en la materia de manera efectiva. Adelante, doctor. Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este antiguo palacio de la Escuela de Medicina. Saludo con mucho gusto al maestro Miquel Arreola y lo felicito por el trabajo que está realizando al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social y en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias, Miquel, bienvenido. Desde luego al ministro José Ramón Cosío, muchas gracias, ministro, por la invitación, el abogado más médico que tenemos en este país, que siempre nos pone las cosas en perspectiva en el ámbito de la salud. Desde luego al doctor Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami, quien fuera mi jefe en la Secretaría de Salud, de las primeras personas que confiaron en mí para dirigir una organización. Gracias, Julio. A Felicia por la coordinación y por los resultados de este importante artículo que hoy se nos presenta de esta comisión, al señor comisionado de la COFEPRIS, mi amigo a Julio Sánchez y Tepos, y desde luego a la presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muy distinguidos invitados, doctor Guillermo Soberón, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Debo de expresar mi gratitud al Colegio Nacional, particularmente, como ya lo mencionaba el ministro Cosío, por la invitación a participar en la presentación de este importante informe en forma de artículo de la revista Lancet sobre disminuir el abismo en el acceso a cuidados paliativos y el dolor, un imperativo de la cobertura universal en salud. Y también porque ésta se realice en este palacio de la antigua Escuela de Medicina y en este emblemático auditorio Gustavo Vaz, sede permanente del Consejo Universitario. Más aún, cuando al menos 3 recientes exdirectores de la facultad han hecho y hacen un esfuerzo importante en el impulso de los cuidados paliativos, manejo del dolor y muerte digna en este país. Desde luego, me refiero a los doctores José Narro Robles, Enrique Graue y Juan Ramón de la Fuente, teniendo al interior de la facultad el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, que incluye el Seminario de Muerte Digna y Cuidados Paliativos, grupo de trabajo que está conformado por expertos, como el de hoy, que propone y promueven iniciativas relacionadas con el manejo del dolor, la muerte digna y cuidados paliativos. En México
hay cerca de 10 millones de personas mayores de 65 años, pero en el año 2050 se calcula que habrá más de 23 millones, y la mitad de ellos podrán presentar enfermedades que requieran cuidados paliativos o manejo de dolor, como el cáncer o enfermedades cerebrovasculares. Sin lugar a dudas, es indispensable que las personas, los pacientes y sus familias pasen estos años en las mejores condiciones posibles, sin excluir, desde luego, otros grupos de edad, como los niños, en estos cuidados. A nosotros, los formadores de médicos, nos toca preparar a las generaciones futuras en estos y otros temas. Solo menciono que en la Facultad de Medicina del UNAM, la enseñanza sobre cuidados paliativos es muy importante en el pregrado, en el posgrado y la educación continua. En la actualidad, dicho abordaje incluye la dignidad de la persona y su familia, el respeto a la voluntad y sus creencias, la atención integral del dolor y sus consecuencias en terapéutica quirúrgica y farmacológica, incluso con narcóticos. Por la importancia del tema, se estableció una asignatura específica, denominada Medicina Paliativa y Algología. Además, a los pasantes del servicio social, gracias a la Fundación Carlos Slim, se les imparten cursos al respecto. En el posgrado, las 68 especialidades médicas incluyen tópicos sobre atención a cuidados paliativos y medicina paliativa. La facultad además ofrece cursos de alta especialidad, 7, y 17 cursos y diplomados para el equipo de salud, médico general, médicos especialistas, enfermería, población abierta y familiares de pacientes. Por la importancia de la materia que hoy se presenta, se aprobó hace unos meses la creación de la especialidad de medicina paliativa, por lo que próximamente será parte de la oferta educativa del posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Si bien hemos avanzado y hay una mayor oferta educativa y conciencia en el estudiante de medicina y en los residentes, claramente no es suficiente. Debemos de reforzar en los 3 niveles educativos la formación y capacitación en cuidados paliativos y seguir trabajando de manera muy cercana con las instituciones de salud. Además, debemos de incentivar la investigación en ese tema en conjunto con las instituciones, como lo estamos haciendo con el IMSS y otras instituciones como los Institutos Nacionales de Salud. Desde la Facultad de Medicina vemos que en general existe una falta de cultura y capacitación a este respecto. En muchos casos solo se ve al paciente hospitalizado y no al manejo del paciente domiciliado. Así también existe cierto miedo por parte de los médicos a recetar opiáceos tanto de manera personal como institucional. Si bien existen programas de capacitación en cada institución, a nuestro juicio deben de incrementarse y fortalecerse, con una mayor y activa participación del primer nivel de atención médica. Especial atención requiere incluir aspectos económicos de los cuidados paliativos, por el costo de algunas intervenciones, la prolongada duración en algunos casos, la limitada accesibilidad de terapéuticas, en especial la morfina, como ya se mencionó, en todos los niveles, tanto en las instituciones y en todo el país, reconociendo los esfuerzos que se han realizado en CONFEPRIS a este respecto. Desde luego, como se menciona en el artículo, es también deseable una mayor participación de la sociedad civil organizada, esto es, un mayor compromiso social para ayudar a los pacientes, tener una mejor calidad de vida, una atención integral biológica, psicológica, social, económica, acompañada del equipo de salud multidisciplinario. En su caso, morir con dignidad, con los seres queridos, sin dolor y sin angustia. Muy interesante, importante y trascendente es el artículo por sus contribuciones y reflexiones. Incluso desde el título, cuando habla del acceso a cuidados paliativos y manejo de dolor, desde la perspectiva de la cobertura universal, tema que a mi juicio debemos hablar nuevamente más en nuestro país. Debo decir que es impresionante el resumen ejecutivo, que en lugar de ser un abstracto, se encuentra en realidad con un testimonio de una persona que sufre de dolor y que dice de manera muy clara que sin dolor o con el manejo del mismo puede y merece la pena vivir, y en el caso contrario, con dolor, prefiere no vivir, prefiere incluso quitarse la vida. Es bien conocido por todos nosotros que gracias a la creación del Sistema de Protección Social en Salud, creado por Julio Frenk, conocido como Seguro Popular, gracias a él todos los mexicanos cuentan hoy con un aseguramiento médico, ya sea de protección social o de seguridad social, sin duda un gran logro. Sin embargo, el estar afiliado no necesariamente les da acceso a la atención médica. El derecho a la salud, en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales, fue reconocido de forma global
en el tratado adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y puesto en vigor 10 años más tarde en el 76, firmado y ratificado por 160 países. Este reconoce que toda persona debe disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que debe garantizarse a través del acceso a los factores determinantes de la salud y mediante un sistema de atención a la salud que sea accesible para toda la población. Derivado del derecho a la salud, se ha formalizado el derecho a la protección a la salud, que en nuestro país ese derecho fue reconocido en 1983, siendo secretario el doctor Guillermo Soberón, aquí presente, cuando la segunda gran reforma del Sistema Nacional de Salud. El acceso a los servicios de salud, entendidos de forma amplia, desde la promoción y prevención hasta los aspectos curativos y rehabilitatorios, resultan ser entonces la expresión final de los esquemas implementados. Acceso se define en lo general como la acción de llegar o acercarse y como la entrada o entrar en comunicación con alguien. Así, sin ningún adjetivo, el acceso es una acción del lado del individuo, el cual es responsable de acercarse o entrar en contacto. En el ámbito de los servicios médicos, acceso sin adjetivos, se refiere entonces a la acción individual de aproximarse o llegar a los servicios de salud, sin que ello necesariamente implique obtener la respuesta buscada o esperada de los prestadores de servicios. Es decir, esta definición no considera a los prestadores en cuanto si los servicios están disponibles o si existe algún impedimento para prestarlos, si son oportunos en cuanto al tiempo y espacio para su prestación, o si son de calidad. Más complejo es en nuestro país cuando un ciudadano mexicano, debido a la fragmentación histórica del sistema, puede tener o no acceso o continuidad en la atención médica, en este caso de cuidados paliativos o manejo de dolor, por pertenecer o no a un sistema. El concepto de acceso, entonces, puede abordarse cuando menos en 4 dimensiones. Disponibilidad de los servicios, ya sean médicos, enfermeras, camas de hospital, equipamiento, y en este caso, los medicamentos, dosis, presentaciones y disposición de los diferentes casos. 2, de la capacidad de los servicios para ser utilizados con el propósito de otorgar atención médica equitativa. 3, la existencia de barreras para la utilización de los mismos, barreras personales, barreras económicas, barreras organizacionales, barreras sociales y culturales. Y 4, resultados en materia de salud. En este caso particular, si tenemos mexicanos con dolor, claramente el acceso y el resultado del manejo del mismo no es el adecuado en todos los casos. Para darse este acceso efectivo al manejo del dolor o de cuidados paliativos, debe contarse con la posibilidad de acudir sin barreras a los servicios y que los mismos tengan la capacidad resolutiva y calidad requerida. Debemos de estudiar la implementación de este paquete básico o paquete esencial que decía Felicia, que propone el artículo en las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud, sin importar si es o no derechohabiente, siendo una prioridad común en las diferentes instituciones de salud, utilizando la misma guía de práctica clínica, personal y costos. Pensar, tal vez, en clínicas o centros ambulatorios comunitarios de cuidados paliativos y tratamiento del dolor, financiados por el gobierno federal, pero no necesariamente operados por él mismo, para todos los mexicanos, sin importar el sistema al cual se tenga derecho, sino ser bien atendido y tener derecho por ser ciudadano mexicano. El acceso a los servicios de salud ha avanzado en todas sus dimensiones en nuestro país, desde la concepción de la protección a la salud como un derecho constitucional y en gran medida por el impulso otorgado por el financiamiento de los servicios a la población sin acceso a la seguridad social. Consolidar el acceso efectivo a los servicios de salud para todos es nuestro anhelo. Esto es, que una persona que presenta una condición de salud y que identifique la necesidad de atención pueda acudir sin restricciones financieras, de derechohabiencia, geográficas o de oportunidad a un servicio de salud con capacidad resolutiva, con calidad, en este caso, para el manejo de algo tan importante como es el control del dolor, cuidados paliativos o bien morir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fajardo. A continuación, voy a presentar al licenciado Julio Sánchez Itepos. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con estudios en Desarrollo Económico por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Se ha desempeñado principalmente en la gestión de órganos regulatorios como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, donde ha ocupado diversos cargos. En 2011 ingresó a la COFEPRIS como coordinador de asesores del Comisionado Federal. Fue el encargado de ejecutar el Programa Integral de Simplificación Administrativa de dicha institución. En julio de 2012 fue nombrado comisionado de Fomento Sanitario, encargado de ser el interlocutor con la industria regulada, dirigir los proyectos de liberación de genéricos, la emisión de moléculas innovadoras y el diseño de procesos para mejorar la atención al público. El 7 de marzo del año en curso, el presidente de la República nombró a Julio Sánchez Itepos como comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios. Ya se ha dicho, y estoy segura de que el señor comisionado nos explicará más, que los esfuerzos hechos desde COFEPRIS han sido y son esenciales para garantizar el acceso a los insumos que se necesitan para una adecuada provisión de los cuidados paliativos. Adelante, licenciado. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a todos los integrantes del Presidium, a quienes ya han mencionado, y con todo cariño y con todo respeto vuelvo pues a enviarles un cariñoso saludo y además con el honor de compartir este evento con ustedes. Muchas gracias además por la mención que Felicia ha hecho en su presentación. Quiero hacer público además el agradecimiento por esa gana, por esa fuerza que desde hace varios años realmente tocó a muchos funcionarios públicos, a muchos servidores, a muchos médicos, a muchos profesionistas con las historias que nos contaste, Felicia, porque en efecto México en el 2013 entró en una alerta, todavía sigue, hemos mejorado, pero entró en una alerta importante en materia de cuidados paliativos. Y la historia se contaba muy rápido. La historia se contaba en el sentido de que había grandes obstáculos para el acceso de medicamentos paliativos o de medicamentos controlados a las personas que los necesitaban. Los pacientes viven con dolor todavía y mueren con dolor. Y esa es la realidad que todavía enfrentamos, como lo ha mostrado el reporte que presenta Felicia. Pero lo más importante es que ya desde hace varios años tenemos cambios importantes desde el punto de vista normativo y también cambios importantes no solamente en la actitud de los servidores públicos de las instituciones, sino también hechos que sin duda ya constituyen los primeros pasos, tanto normativos, estructurales, de infraestructura, pero sobre todo de conciencia en términos de cuidados paliativos. Hace varios años, en el 2013, recuerdo perfectamente cómo Miquel me pidió específicamente que analizáramos el asunto, me pidió además que creara, porque fue una iniciativa de él específicamente, el Grupo de Acción Rápida. Este Grupo de Acción Rápida surge precisamente porque en ese año, en el 2013, surge el reporte de Human Rights Watch, en donde pues claramente nos coloca en una circunstancia verdaderamente difícil en términos de acceso a cuidados paliativos. Y no solamente eso, también en ese año se publica un reporte de la Organización Mundial de la Salud donde nos coloca claramente reprobados en la materia. Y en ese momento surge también la alerta de que no hay morfina en México. Hablamos con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica para saber cuál era el problema de la morfina en México y nos damos cuenta que había morfina en México, había en ese entonces en el primer análisis que hicimos de las existencias en los laboratorios, aquí hay muchos presentes de los que producen en México morfina, había alrededor de unas 150,000 unidades. Pero les quiero decir que esas 150,000 unidades se encontraban en los laboratorios. No se encontraban ni en los distribuidores y tampoco en las farmacias. Poco menos del 2% se encontraban en las farmacias. Es decir, teníamos un problema de acceso grave. Los pacientes necesitaban el medicamento y no se encontraban en las farmacias. Y quiero también mencionar que en ese entonces, en el 2013, se crea este Grupo de Acción Rápida, se hace además un grupo de trabajo
que lleva a que el Consejo de Salubridad General, aquí su titular en ese entonces, el Consejo de Salubridad General hace una gran diferencia en términos de política pública en el 2013 y es la creación del primer documento, de la primera estrategia nacional en la materia. Ese acuerdo del Consejo de Salubridad General de diciembre de 2014, es el que señala específicamente 2 mandatos a la institución regulatoria, a la COFEPRIS, para poder arreglar en parte el problema de acceso a medicamentos. Primero, dar a conocer las reglas generales para el uso de recetarios especiales para estupefacientes y libros de control electrónicos para medicamentos de fracción 1, 2 y 3. Y segundo, establecer medidas para agilizar y garantizar la disponibilidad de estos medicamentos. A partir de diciembre de 2014 nos pusimos a trabajar por instrucciones de Miquel Arreola y en junio de 2015, el 15 de junio, lanzamos la plataforma para la tramitación de recetarios especiales con este código, que además permite que los médicos puedan registrarse en la plataforma, que puedan imprimir incluso sus propias recetas en sus casas, después de pasar por un proceso de registro 100% electrónico en 5 días. Hemos logrado disminuir los tiempos de atención para este trámite, se puede hacer desde cualquier lugar que tenga acceso a internet y además ganamos mucho en términos de control de los medicamentos. Hoy podemos decir que existen 3,558 médicos que cuentan ya con recetarios especiales, 32% de los cuales son médicos generales, 464 farmacias han validado y surtido recetas especiales con código bidimensional y ya hemos emitido un poco más de 700,000 recetas con códigos bidimensionales. Hemos dispensado ya cerca de 200,000 recetas con código bidimensional. Este es un esfuerzo importante y creo que lo debemos tomar tal como se refleja en las cifras, es decir, son solamente cifras de emisión de recetas especiales, pero los datos no han cambiado mucho. Todavía las farmacias no han ganado mucho en términos de disponibilidad de medicamentos controlados, solamente hemos avanzado 2%. Desde la emisión de la estrategia, pasando por los recetarios especiales, hemos generado claramente soluciones para que los médicos ya no tengan un obstáculo regulatorio y que puedan acceder de manera rápida a los recetarios especiales, que ya no son solamente 25 recetas o 50 recetas, hoy se pueden emitir recetarios con 200 recetas y cuando se acaben solicitar nuevamente y se pueden obtener. El problema es básicamente un asunto de oferta y demanda. Es multifactorial, pero uno de los elementos que hemos identificado en el Grupo de Acción Rápida e incluso hemos compartido en el grupo que dirige Felicia Null y otros muchos grupos que también trabajan sobre cuidados paliativos, es que existe una problemática específica en la profesión médica, existe mucha necesidad de que los médicos conozcan los elementos básicos, técnicos, necesarios, suficientes para efecto de poder prescribir suficientes medicamentos controlados, morfina en particular. De tal manera que hemos avanzado, tenemos una estrategia, tenemos un plan, tenemos además un trabajo continuo y permanente en la materia, pero no basta. Estamos conscientes de que hemos avanzado en acceso, vamos a seguir trabajando para ello y cuenten, por supuesto, en la Academia de Medicina, en cada uno de los grupos en donde se trabaja en materia de cuidados paliativos, que la COFEPRIS va a estar presente para poder hacer los ajustes, incluso las mejoras que se requieran en el ámbito regulatorio para poder mejorar el escenario que vivimos actualmente en materia de cuidados paliativos. Quiero agradecer además el trabajo de toda la gente que ha venido con pasión, realizando las tareas incluso de capacitación en las diversas partes del Estado, a los compañeros que incluso, por ejemplo, desde el INCAN han venido realizando en conjunto con nosotros, toda la gente que trabaja en cuidados paliativos, incluso también desde la ONUD, en donde tienen un proyecto específico de acceso sin exceso, todos y cada uno de estas actividades
suman para efecto de poder conseguir lo que ya el Consejo de Salubridad General determinó como una estrategia integral de México en materia de cuidados paliativos. Muchas gracias, COFEPRIS está comprometida para seguir trabajando con todos. Buenas noches. Bueno, es para mí un honor presentar a mi ex jefe y la persona que me invitó en su momento a reintegrarme a la Secretaría, al doctor Julio Frenk. El doctor Julio Frenk se graduó como médico en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Universidad de Michigan obtuvo una maestría en salud pública y un doctorado conjunto en organización de la atención médica y en sociología. Es el presidente de la Universidad de Miami desde agosto de 2015 y en la misma universidad es profesor titular de Ciencias de la Salud Pública en la Escuela de Medicina Leonard M. Miller y profesor del Departamento de Gerencia y Políticas Públicas del sector salud en la Escuela de Administración de Empresas. Anteriormente, el doctor Frenk fungió por casi 7 años como decano de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard y profesor titular de la Cátedra T. Angelopoulos en Salud Pública y Desarrollo Internacional, un nombramiento conjunto con la Escuela Kennedy de Gobierno de la propia Universidad de Harvard. El doctor Frenk se desempeñó como secretario de Salud de México entre 2000 y 2006. Desde esa posición impulsó una agenda muy ambiciosa para reformar el sistema de salud e introdujo un programa de cobertura universal al que conocemos como Seguro Popular, que amplió el acceso a los servicios de atención para más de 55 millones de personas. El doctor Frenk también fue en su momento el director general fundador del Instituto Nacional de Salud Pública de México, institución de la cual todos los salubristas de México nos sentimos muy orgullosos. Además, en su momento también se unió a la Organización Mundial de la Salud como director ejecutivo a cargo de evidencias e información para las políticas públicas y también trabajó como Senior Fellow en el Programa de Salud Global de la Fundación Bill y Melinda Gates. Adelante, doctor Frenk. Gracias, Lourdes. Me da mucho gusto que ya van 2 que me presentan como su ex jefe y no saben la libertad que representa ya no ser jefe de nadie. Así es que muchas gracias por esa presentación. Es un gran honor estar hoy aquí y yo voy a hacer un comentario muy breve. Quiero primero destacar la importancia del estudio y dar un poco del contexto. Desde luego todos, creo que en este auditorio espléndido, entendemos que el Lancet es hoy en día la principal, la revista con mayor influencia en el ámbito de la salud en todo el mundo. Entonces, cuando esta revista de publicación semanal dedica la mayor parte de su número y cuando el editor en jefe, Richard Horton, quizás una de las figuras más respetadas, dedica su editorial y llama a este informe una de las publicaciones más importantes de los últimos años en el campo de la salud en todo el mundo, creo que estamos ante algo realmente que tiene una enorme trascendencia. El informe se publicó el viernes apenas. En este escaso primer fin de semana ha tenido, en la última contabilidad que me enviaron el día de ayer, 500 menciones en medios en todo el mundo, incluyendo las principales publicaciones de todo el mundo, como el Washington Post, que dedicó una historia muy larga a la Associated Press. Todas las principales publicaciones del mundo se han referido a este informe. Es realmente notable y me da una enorme satisfacción que la primera presentación del informe fuera después de la publicación se da aquí en México, donde tanto del trabajo que inspiró y dio lugar a esta publicación se generó, de manera que hoy estamos haciendo la presentación por primera vez en español y esto ocurre aquí en México. Creo que realmente es algo de enorme trascendencia que México acoja la presentación de esta publicación tan importante. Y por ello le agradezco mucho al Colegio Nacional, que en particular como ya decía el ministro Cosío, los 3 miembros que fuimos también
miembros de la comisión, el propio ministro, María Elena Medina Mora y un servidor, hayamos podido participar en la coordinación de esta presentación y desde luego al doctor Germán Fajardo por la hospitalidad. No sé si hacer esta presentación en el antiguo Palacio de la Inquisición tenga algún mensaje especial, subliminal, porque estamos hablando de un problema de sufrimiento totalmente evitable en el mundo y además un problema que había pasado desapercibido. Y fue el trabajo de 3 años de un enorme cuidado que ha liderado Felicia Noll y un equipo de investigadores realmente talentoso, el que ha permitido ensamblar una imagen de una realidad que creo que había escapado la atención de las personas que dedicamos nuestra vida a los temas de salud en el mundo. La gráfica que mostró Felicia, donde se redibuja el mapa del mundo a partir de la disponibilidad de equivalentes de morfina, es el mapa que revela las mayores desigualdades que yo haya jamás visto en ningún tema relacionado con la salud. Ni siquiera la distribución de muertes por paludismo en el mundo o de muertes maternas, que son típicamente los indicadores que de manera más dramática reflejan la injusticia y la desigualdad en el mundo, se aproximan a estos niveles de desigualdad en el mundo. Y es algo que nadie había de hecho cuantificado y dibujado y fue realmente una enorme creatividad en expresar. Nos habla pues de un fenómeno de inequidad extrema en el mundo que había pasado desapercibido, porque hemos vivido los 15 años de las metas de desarrollo del milenio y no hay una sola mención a esto. Con gran atino se habla de cerrar las brechas en mortalidad infantil, en mortalidad materna, en paludismo, en SIDA, etcétera, pero esta dimensión de la desigualdad en el mundo no había sido analizada. Pero junto con la magnitud del problema, y creo que los números que presentó la doctora Noll son elocuentes, nuevamente creo que pocos teníamos la noción de que casi la mitad de todas las muertes que ocurren en el mundo en el año suceden en condiciones de dolor extremo, de sufrimiento extremo en materia de salud, sufrimiento que además es totalmente evitable. La mitad, casi 45% de las muertes, que 2,5 millones de muertes de niños, de un total de aproximadamente 6 millones, o sea, nuevamente casi la mitad de las muertes de niños, ocurren bajo las mismas condiciones de sufrimiento extremo, totalmente evitable. El hecho de que además se agreguen otros 30 y tantos millones de personas que no mueren, pero viven y tienen que tolerar estos grados de sufrimiento extremo, nos habla verdaderamente de una crisis, no solamente de una falla extrema, no solamente en los sistemas de salud, sino yo me atrevería a decir de una falla moral, de no haber atendido esta crisis del dolor que, como ya vimos en ese mapa, afecta de manera desproporcionada a la gente más vulnerable y pobre del planeta. Las razones son complejas, creo que el informe es un informe sumamente cuidadoso en los aspectos técnicos. Se dio esta convocatoria que hizo Felicia de poder unir a miembros muy destacados de la comunidad de expertos en cuidados paliativos con los expertos en salud mundial y esa combinación resultó muy poderosa. El informe tiene un rigor técnico extremo, de hecho una de las ventajas de que se haya publicado por el Lancet es que pasó por el proceso rigurosísimo de revisión de pares. De hecho, hubo del orden de 15 revisores que hicieron comentarios y análisis detalladísimos que implicaron larguísimas horas de trabajo, sobre todo de la primera autora, que es la doctora Noll, y que dieron lugar a un informe que, como digo, el editor en jefe de Lancet califica como uno de los documentos más importantes de los últimos tiempos. Entonces, ese proceso del rigor, la combinación del rigor científico, de la revisión de pares, de la publicación por la principal revista médica,
ante un problema de enorme significado social, yo creo que es una combinación que no vemos muy a menudo. Y aquí es donde se ve el poder que tiene el trabajo intelectual riguroso con poder promover causas que atiendan o causas sociales de la primera magnitud. Es el lema del Colegio Nacional, libertad por el saber. Es que avanzando el saber también somos libres o podemos aspirar a liberarnos de algunos de estos problemas sociales. Las causas son complejas, pero yo lo resumiría en el hecho de que en este debate le hemos puesto mucho más atención al problema del exceso que al problema del acceso. Y mi tocayo Julio Sánchez Istepos acaba de hablar de la necesidad de garantizar acceso evitando el exceso. Pero hasta ahora, sobre todo la forma en que Estados Unidos, la crisis de opiáceos, de abuso de opiáceos en Estados Unidos, que es una crisis real y seria y que hay que tomar muy en cuenta, esa realidad ha dominado la atención en el debate público y ha generado medidas extremas para, a nombre o en aras de evitar el exceso, controlar y reducir y restringir el acceso a usos legítimos médicamente justificados de medicamentos tan poderosos y tan baratos como es la morfina. Ese creo que es uno de los problemas verdaderamente graves. Pero yo quiero terminar con una nota positiva, porque uno lee este informe y de pronto dice uno, bueno, ¿cómo es posible que no hayamos visto esta crisis del dolor, del sufrimiento extremo prevenible? Pero lo que hay en el informe es verdaderamente un mensaje de empoderamiento, de que sí se puede resolver. El informe abunda en ejemplos de países, incluso países altamente desarrollados, que no han seguido este camino de Estados Unidos tan lamentable, donde quizás estrategias de mercadeo no del todo éticas de ciertas empresas productoras de opiáceos de generación más avanzada, una capacitación deficiente del personal médico en la prescripción y manejo de estos opiáceos, y una sociedad que en general crea condiciones sociales que promueven estas conductas. Esa combinación letal no se ha dado en todos los países avanzados. Hay ejemplos de países que han podido manejar un acceso a las indicaciones médicas justificadas de los opiáceos sin los problemas que vemos en otros países como Estados Unidos. Pero el foco principal no son los países avanzados, son los países de ingresos medios y bajos, y ahí destacan ejemplos notables, los ejemplos que hemos oído de México. Realmente el caso de México se destaca de manera muy importante. Nos habla de la importancia de tener instituciones sólidas, como el Consejo de Salubridad General, y celebro que esté aquí su anterior secretario general, doctor Leobardo Ruiz, y tantos grandes titulares de esa institución de rango constitucional que ha permitido generar directivas como las que acabamos de escuchar. Instituciones como la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que fue una pieza fundamental de la reforma de salud del 2003, en donde casi todo el mundo habla del seguro popular, pero igualmente importante y fundamental fue la creación de la COFEPRIS, y me alegro que el actual y el anterior comisionado Miquel Arriola y Julio Sánchez Istepos estén aquí, porque muestra el poder que tiene crear instituciones que pueden entonces alertar, generar directivas y llevarlas a la práctica y generar avances muy importantes. Entonces, el informe muestra cómo, si bien todavía hay muchos retos, y creo que el análisis que se ha presentado muestra que México todavía tiene mucho camino para que avanzar en esta dirección, pero es claro que hay ejemplos fundamentales de países que han podido transitar en lograr el acceso sin los problemas del exceso. El paquete esencial es otra contribución que me parece fundamental. Es un paquete cuidadosamente construido, donde se incluye la necesidad de capacitación del personal de salud. Y finalmente, creo que el mensaje fundamental de que no hay cobertura universal sin cuidados paliativos me parece también muy importante. El ámbito de los cuidados paliativos había quedado marginado en los debates de política pública de salud. Muchas veces se piensa en los cuidados paliativos como la evidencia del fracaso
de las instituciones, y no es eso. Los cuidados paliativos son una parte integral de todo el continuo de atención en salud. No solamente afecta a los cuidados al final de la vida, aunque tienen un papel muy importante, no solamente son importantes cuando la cura o la prevención no son posibles, son un componente integral de todo el espectro de atención, y ponerlos en el centro de la meta de la cobertura universal, que es una meta ahora parte de las metas de desarrollo sustentable, me parece que es otra contribución central de este informe. Finalmente, yo termino con esta nota positiva. Vivimos en un mundo donde tenemos una enorme cantidad de problemas muy complejos, ya sea casi imposibles de resolver o donde los costos son verdaderamente insuperables para resolverlos. Aquí tenemos una crisis mundial, un problema de enorme magnitud, donde el costo de resolverlo, como acabamos de ver, es trivial. El costo en todo el mundo de 147 millones de dólares es menos que el presupuesto anual de un hospital mediano en Estados Unidos. Y en México es menos del 1% del gasto público en salud. Pensar que cuesta menos de $1 millón al año resolver el problema de los 2,5 millones de niños que mueren sin acceso a cuidados paliativos, creo que debe ser un llamado de atención. Este es un problema que se puede resolver. Este es un problema grande, es un problema importante, pero es un problema que se puede resolver y donde la excusa o razón de que los recursos no son suficientes simplemente no se aplica. Entonces creo que es una oportunidad para actuar todos juntos en México y en el resto del mundo para dar una muestra de que ante una crisis de esta magnitud tenemos la voluntad y la entereza moral de enfrentar esta crisis con las herramientas que la ciencia ha puesto a nuestra disposición y darnos la confianza en nosotros mismos para seguir abordando otros de los muchísimos retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Antes de presentar a nuestro siguiente expositor, al co-coordinador de esta sesión, quiero agradecer en nombre de la doctora Noll y de todos los que estamos apoyando la causa, la presencia esta noche de la doctora Liliana de Lima, directora del International Association for Hospice and Palliative Care, que vino desde Texas para acompañarnos esta noche. Ella es coautora del informe y tiene la nada fácil tarea de coordinar los esfuerzos pospublicación del informe. El doctor José Ramón Cosío Díaz, mi profesor, él no fue mi jefe, pero fue mi profesor, jurista, Premio Nacional de Investigación 1998 y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Además, es investigador nacional nivel 3 del SNI. Actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor de Derecho en el ITAM. Ha escrito 25 libros y colabora como columnista en los periódicos El País y El Universal. Ingresó al Colegio Nacional el 11 de febrero de 2014. Déjenme contarles que hace más o menos 3 años y medio, si no me fallan las cuentas, durante una sesión del Consejo Directivo de Tómatelo a Pecho, consideramos que era necesario sumar a juristas del más alto nivel a la causa de los cuidados paliativos. Salió el nombre del doctor Cosío y debo decir que no solo nos recibió, nos escuchó, sino que se convirtió en un aliado estratégico de nuestra causa. Muchas gracias por eso y adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues creo que la presentación del informe o del reporte ha dejado extraordinariamente claro en qué consiste. Creo que no hay ya a estas alturas dudas sobre un bosquejo general. Como decía el doctor Frenk, el informe se liberó el viernes pasado y está accesible para todos ustedes en Internet.
¿Cuál es la situación desde el punto de vista jurídico de los cuidados paliativos en México? Desde luego hay un reconocimiento en la Ley General de Salud a estos temas, pero tiene un problema el asunto. ¿Por qué razón? Porque me parece que hay, en primer lugar, una relación entre los cuidados paliativos y la expectativa de vida que la doctora Noll planteó hace un rato sobre los 6 meses, de forma tal que resulta difícil relacionar la condición de una persona que se encuentra en esta situación terminal con una temporalidad mayor a los 6 meses. Este me parece que es un problema de la mayor importancia. En segundo lugar, hay un segundo tema que también me parece delicado, que es la relación entre una enfermedad terminal y el tratamiento del dolor. Porque, como se puede leer en esta ley, los medicamentos o el tratamiento general contra el dolor tiene esta relación con la enfermedad terminal y parece difícil desasociarlo. En tercer lugar, hay un problema general que está enunciado en la Ley General de Salud y nos ha generado algunos problemas en la Academia Nacional de Medicina, en donde dice que se pueden aplicar estas sustancias para paliar o disminuir el dolor, aún a riesgo de acortar la vida, como dice la Ley General de Salud, y ahí también no hay una clara conceptualización entre un tema y otro. Y como saben ustedes, este tema de dispensar u otorgar medicamentos que pudieran tener una disminución de la vida no es un tema simple. Y en cuarto lugar, y también lo han referido todos los expositores anteriores, hay un tema general de manejo de narcóticos en general, voy a usar el tema más amplio posible, en nuestra legislación de salud. Entonces, si uno se pone frente a la situación de los cuidados paliativos por una parte y el tratamiento de dolor por otro lado, sí me parece que nuestra legislación, y solo estoy a nivel de la ley, requiere una revisión, requiere un análisis importante. En ese contexto jurídico y para México, no trato otros temas que ya han sido abordados aquí, es donde me parece que tiene una extraordinaria importancia este reporte. ¿Por qué razón? Porque me parece que este reporte, a final de cuentas, está estableciendo una política pública general, integral, en materia de cuidados paliativos, diferenciada claramente de tratamiento del dolor o manejo del dolor. Entonces, sí creo que aquí hay una conceptualización clara, precisa, de dos momentos que tal vez cuando se generaron estas reformas legales no tuvieron la capacidad o no tuvieron la previsión o simplemente por el estado del arte en la situación de abandono que el tema ha tenido en nuestro país durante algún tiempo o tuvo durante algún tiempo, se presentó. Creo entonces que la importancia de este reporte Lancet es muy grande para volver a pensar el tema no a partir de lo que está puesto en la Ley General de Salud, sino a partir de la política pública. A mí me preocupa cada vez más esta confusión de términos entre política pública y derecho. Como si hacer política pública quisiera decir hacer derecho, y me parece que sí hay que distinguirlo con una enorme precisión. En un orden jurídico como el nuestro, y solo me refiero a un artículo, al artículo 16 de la Constitución, donde dice que las autoridades tienen que actuar por mandamiento escrito, ser competentes y fundar y motivar la razón de su actuar. Quedémonos solo con eso como si no hubiera nada más en la Constitución. ¿Qué implica esta determinación jurídica del artículo 16 constitucional? Que ninguna autoridad puede actuar sin que una norma se lo permita, que ninguna autoridad puede actuar si no escribe, si no emite por escrito la razón de su actuar, si no relaciona una norma jurídica con una situación fáctica concreta y emite una resolución. Por muy buenas políticas públicas que pensemos, que imaginemos, que ideemos, por mejor evidencia empírica, por mayores razones que tengamos, si todo ese conjunto de políticas públicas no somos capaces de ponerlo en normas jurídicas, no puede tener un desarrollo jurídico. ¿Por qué? Porque la autoridad va a ser incompetente, no va a haber mandamiento escrito, no va a haber fundamentación, no va a haber motivación y desde luego a través de cualquiera de los medios o mecanismos que tenemos de impugnación de los actos de autoridad, ese acto de autoridad va a desaparecer del orden jurídico.
Así sea la ley, que no estuvo bien escrita, así sea la ley que no tuvo esta forma de insertar la política pública, un reglamento, una norma oficial mexicana o cualquier otra norma jurídica. Entonces, ¿qué es lo importante para mí de este informe? Que tenemos la política pública diseñada, ahora hay que llevarla a la ley. Nosotros los abogados pensamos en términos normativos jerárquicos, constitución, ley, tratados, reglamentos, acuerdos circulares, decretos, normas oficiales, etcétera. Y es toda una cadena normativa. Si queremos que al final del día, en situaciones de pobreza, un niño en estas condiciones en las que la doctora Noll ha descrito muy correctamente, el niño, más allá de lo que diga la ley, la disposición, etcétera, reciba la dosis diaria, periódica, etcétera, para evitar el dolor, tenemos que hacer todo un desarrollo normativo preciso, técnico, fino, elegante. ¿Para qué? Para que vayan descendiendo las normas jurídicas y la autoridad que va recibiendo el mandato de una norma superior puede ir actuando en consecuencia hasta decir, estoy legitimado por la norma jurídica para darle a este chiquito todos los días un tratamiento para evitar su dolor. Este es el asunto central para nosotros los abogados. Entonces, creo que vale muchísimo la pena volver a pensar que esta política pública la tenemos que ir llevando hasta hacerla una práctica jurídica, más allá de los problemas médicos, más allá de los problemas de las enfermeras, más allá de los cuadros clínicos, hasta hacerla una realidad. Porque si eso no está perfectamente bien construido, esto no tiene ningún sentido de realización en un orden jurídico que con todos sus problemas pretende tener esta realización jurídica. Y aquí sí me parece que, como lo decía el doctor Frenk hace un momento, hay un llamado de atención de enorme importancia a las autoridades, al legislador, a las autoridades administrativas, a quienes emiten las normas oficiales, a quienes, etcétera, van actuando, etcétera, 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 para poder ir llevando a cabo esta realización. Yo sé que a veces las personas piensan que los abogados somos formalistas, y yo les decía a los alumnos cuando los recibía en el Departamento de Derecho del ITAM, ¿qué otra cosa puede ser un abogado sino formalista? Es decir, no se sorprenda. ¿Qué otra cosa puede ser sino una persona que conozca exactamente qué requisitos, qué elementos tiene que satisfacer para crear una norma que logre aquella finalidad que se esté esperando? Entonces, lo importante ahora que ya se tiene este reporte tan robusto, tan completo, del que se ha hablado tanto, es ver cómo lo vaciamos, y lo vaciamos bien en normas jurídicas para ir alcanzando estas finalidades. Yo de verdad quiero, para terminar, agradecer esta oportunidad que decía Lourdes. Hace ya algunos años, Lourdes y la doctora Noll me invitaron a dar una charla en el Instituto Nacional de Cardiología. Yo no sabía nada de este tema, estoy tratando todavía de aprender mucho de ellos, pero lo que me pareció muy interesante es justamente hacer eso, ver cómo estaba pensado los cuidados paliativos y cómo se iba desarrollando el tema en términos jurídicos. Al final de cuentas, lo que nos encontramos era una enorme cantidad de lagunas, como decimos nosotros, de cortes, de pedazos de una línea trozada, para que lo entiendan y lo pueda explicarme yo en una imagen, donde había cosas, y después había ausencias, cosas, ausencias, ausencias, cosas, ausencias, con lo cual esta relación tan simple, tan racional, que tratamos de imponer a través de las normas jurídicas no se podía realizar, con lo cual al final del día no se podía satisfacer esta situación humana tan básica, tan necesaria, tan dolorosa. Creo que esto es lo que vale para nosotros que estamos en el mundo del derecho, la importancia del reporte, y ojalá que entre todos seamos capaces de, además de la formación médica, además de la formación de esta paquete muy esencial, etcétera, que seamos capaces de desarrollarlo lo suficientemente bien jurídicamente para que tenga una realidad en el mundo cotidiano. Muchas gracias. Bueno, pues justamente convertirlo en una realidad jurídica va a ser una de las tareas de la alianza que ya anunciaba la doctora Noll, que es una alianza de organizaciones y de personas, y que justamente lo que buscamos es incidir en el marco jurídico. Voy a presentar ahora a nuestro último ponente. Les recuerdo, por favor, que
que vayan entregando por ahí sus preguntas para esa parte de la sesión. Miquel Arriola Peñalosa es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres, así como maestro en Derecho por la Universidad de Chicago. Su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el sector público. En 2002 fue coordinador contencioso de Banrural. De 2003 a 2005 se desempeñó en la Financiera Rural, donde ocupó los cargos de gerente de cumplimiento normativo y subdirector corporativo de la Dirección General. En el año 2007 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, institución en la que fue asesor del secretario, director general de Planeación de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos y, a partir de 2009, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria. En marzo de 2011 fue designado comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, cargo que ocupó hasta 2016, cuando el 8 de febrero el presidente de la República lo nombró director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, señor. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias Lourdes. Pues ahora sí me tocó el último toro de la tarde y eso lo veo en sus caras. La desventaja de que te toca el último toro es que pues ya dijeron todo lo que tenías que decir y además eminencias del tamaño de Julio Frenk, del director de la Facultad de Medicina, de un ministro de la Corte que es el más médico de los abogados, y bueno, y de la autora de este paper tan importante que es Felicia, quien desde que yo recuerdo, pues perseguía este tema. Y vuelvo un poco yo a subrayar lo que decía el doctor Frenk, cuando vemos un mercado donde el problema de la inequidad no es el precio, pues tenemos entonces que voltear a ver a otro lado. Y lo describió muy bien Julio Sánchez, lo que nos tocó. Claramente había un problema regulatorio. Uno de los problemas en México era regulatorio, no necesitábamos más que el doctor Leobardo Ruiz, en ese momento secretario del Consejo de Salubridad, nos empoderara un poquito para resolver precisamente ese problema. ¿Qué estaba pasando? Que la autoridad era profundamente preventiva respecto del uso de la morfina, porque teníamos un marco jurídico donde lo primero que era difícil era que un profesional de la salud emitiera una receta, porque yo me acuerdo del diagnóstico donde eran pocos los doctores que accedían a las recetas, pero además, si nosotros éramos ineficientes desde la federación, estos bloques de 25 recetas los emitían las entidades federativas. Unas eran muy buenas, pero otras eran francamente muy malas. Entonces, no se resolvía el problema en su inicio, en su génesis, y después nosotros pensábamos que nuestra auditoría de la morfina pues era moderna y era robusta, y lo que hacíamos era ir a las farmacias y revisar los libros de entrada y de salida. Ni siquiera teníamos pues una plataforma inteligente para revisar el flujo en tiempo real, y tampoco sabíamos, siendo el regulador de la industria, que ya no lo soy, entonces ya no me quejo que haya dicho todo Julio, pues no le puedo reclamar a mi regulador. No sabíamos cuánto teníamos de inventario de morfina en el mercado, una cosa tan fácil, y donde se confirma que es un problema de inequidad de entrada a un mercado generado por cosas distintas al precio. Es que cuando empezamos a trabajar, pues resolvimos el tema del inventario en farmacia de manera mediana o marginal.
Sabemos cuánto tiene de capacidad de producción una empresa, sabemos cuánto tiene de inventario la empresa, pero no se ha movido el inventario de la farmacia y tampoco se ha movido el número de farmacias que han pedido permisos para vender morfina. Eso creo que es lo que tenemos hoy que resolver en lo administrativo. Quizá se podría adivinar la carga regulatoria asociada, pues ya no hay tanta carga regulatoria. Que una autoridad busque a la cadena de dispensación para ofrecerle permisos de dispensación de morfina, eso nunca se había visto en el mercado mexicano. Que eso no haya tenido éxito, tampoco se había visto. Que el precio de la morfina sea de los precios de los insumos para la salud más bajos que tiene el mercado mexicano, nos indica que por ahí no es. Quizá, como lo decía el doctor Leobardo Ruiz, pues tenemos que profundizar, y aquí lo decimos en esta facultad de medicina, hay que profundizar la normalidad con la cual se recetan los medicamentos. Esa es una parte del estudio, incluso que en su momento, con el cual en su momento nos paró los pelos de punta Felicia, en el 2013, Felicia y Diedrich Lohmann, que nos vinieron a decir, y con razón, que estábamos a niveles de países de África subsahariana en consumo per cápita de morfina, y una de las premisas era la falta de capacitación. Yo felicito profundamente el estudio, porque si leyeron, yo no he leído todo el estudio, yo me aboqué a leer el resumen ejecutivo, pero léanlo, porque hay una tragedia peor que la otra. La primera es que no se tenga acceso simple y llanamente a los medicamentos contra el dolor. La peor es, como lo dice el resumen, es que se haya tenido, que se haya probado la eficacia y la eficiencia del medicamento y que después se regrese a ese centro de salud y ya no haya lo que pasó con este paciente en la India. Hemos avanzado mucho, creo que hoy es otra regulación, hoy se metió a fondo el Consejo de Salubridad General por instrucciones del presidente de la República desde el 2013, habría que llenar lagunas, como lo dice nuestro querido ministro Cosío, habría que hacerlo con su guía para que todo quede perfectamente bien hecho, y tendríamos que resaltar que sin el trabajo de una persona, un grupo de personas, no estaríamos aquí hablando del tema y ni siquiera hubiese subido el consumo per cápita de morfina en México, si no es por nuestra querida amiga Felicia, que desde el primer minuto puso el asunto en la agenda de los policy makers, en la agenda de la Corte, en la agenda de la Academia. Yo hago dos propuestas para terminar esta intervención. Primero, me llamó mucho la atención este tema de la morfina inyectable, que cuesta 30 veces más en México que en otros países. Me sorprende porque con los esfuerzos que hemos hecho en la compra consolidada, en emisión de genéricos, pues no tendría por qué ser así. Y yo les pongo en la mesa pues todo el poder de negociación del Instituto Mexicano del Seguro Social para que, aprovechando nuestras economías de escala, podamos bajar de manera muy sensible los precios. Y segundo, pues que el Seguro Social incremente el número de centros contra el dolor. Tenemos 14, son 144 personas, somos 440,000 trabajadores en el IMSS, me parece que es una cifra muy marginal, y cuando el IMSS dice va para adelante algo, eso generalmente prospera. Entonces hoy nos llevamos ese compromiso y también tenemos el compromiso que me parece que podemos superar, que de aquí al 2018 podamos incrementar en 25% nuestras compras totales de opiáceos, incluyendo este inyectable, ojalá que le podamos pegar ahí al tema del precio, y seguir generando conciencia en materia de cuidados paliativos. Todas las unidades médicas de alta especialidad o los hospitales de segundo nivel
que traten cáncer tienen que tener 99-100% de abasto de opiáceos, y tenemos que tener en nuestra política en materia educativa, en el seguro social, un acento profundo en la capacitación para usar estos medicamentos. Yo agradezco su atención, sobre todo en el último toro, y siempre estaré muy a la orden. Muy buenas noches y felicidades, Felicia. Ya nos hicieron favor por acá de enviarnos unas preguntas. Si, digo, en respeto al tiempo de todos, vamos a dar respuesta a las que tenemos aquí. Yo me comprometo a que todas las demás serán respondidas también si nos hicieron favor de poner su correo electrónico. Le cedo la palabra a la doctora Nol. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos positivos de una asociación civil dedicada a la rama de cuidados paliativos en México para el acceso efectivo a la preservación de la calidad de vida de los pacientes en situación terminal? Bueno, y la primera respuesta es, la ventaja de tener una asociación y trabajar desde la sociedad civil es que se logran compromisos como estos que nos acaba de dar Mico. Si la sociedad civil está trabajando como debería trabajar, basado en evidencias, uno sí logra cambios en la política pública. Y lo que nosotros pensamos es que ya con los indicadores desarrollados que tenemos de la Comisión, con los datos que existen en México, vamos a poder lograr hacer un seguimiento no solo del sector público, sino también del sector privado y mostrar, como dice Miquel, un aumento en la necesidad satisfecha que tenemos en México para cuidados paliativos y control de dolor. Aquí mi amiga Maribel Coronel. ¿Dónde estás, Maribel? Me pregunta de la cobertura del paquete esencial, ¿qué inversión calculamos implicará? Te mando el dato, pero sí tengo un dato duro. De 2003 al 2016, incrementamos 5% el uso de morfina en el IMSS. Fueron 18,000, casi 19,000 piezas. De aquí al 2018, tenemos contemplado subirlo 24% para andar por ahí de 23,500. Y si nos acercamos a este grupo de trabajo, pues podríamos ver cómo podríamos subirlo, ya con el diagnóstico de nuestros médicos respecto al acceso. Según lo que me informan en el IMSS, el acceso es bastante significativo. Sí, también Ivonne Contreras me pregunta si el derecho humano a la protección a la salud y a la vida digna podría ser un detonador de la legislación en materia de cuidados paliativos. La respuesta es indirectamente sí, por esta razón. Si consideramos que los cuidados paliativos son un componente del derecho a la protección a la salud, ¿qué sucede si una persona en un juicio de amparo promueve ese juicio de amparo ante la ausencia, cualquiera que ésta sea, de los cuidados paliativos? Es probable, no digo que sea así, ni voy a adelantar un criterio jurisdiccional, pero es probable que se le pudiera otorgar un juicio de amparo por la ausencia de esos medicamentos, tema por demás debatido. Si este fuera el caso, a mí me parece que la autoridad reaccionaría inteligentemente y rápidamente en el sentido de crear una legislación que regularice, que ordene esa posibilidad de otorgamiento de cuidados paliativos. Sé que es un tema muy debatido de si la Suprema Corte de Justicia puede ordenar la satisfacción directa mediante prestaciones o mediante otorgamiento material de los derechos humanos, pero me parece que en una posición general de la Corte podría, y lo digo con mucho cuidado para no involucrar nada relacionado con el ejercicio de mi cargo, podría darse esta condición.
Lo que sí resulta mucho más interesante es que las autoridades no estén esperando a ser demandadas mediante el amparo, sino generen todo este entramado normativo al que yo me hacía referencia, precisamente para satisfacer los derechos por una parte y poder contender con las demandas que se les planteen por otras. Muchas gracias. Ángeles Corral me pregunta qué se está haciendo para mejorar el acceso de opioides en farmacias en todo el país y cómo se lleva a cabo la colaboración con las farmacéuticas también para mejorar acceso a opioides. El Grupo de Acción Rápida, que está sustentado precisamente en el acuerdo del Consejo de Salubridad General, establece específicamente que la COFEPRIS tendrá que coordinar un grupo con el propósito de generar acciones que mejoren el acceso. Ha sido complejo porque, como les explicaba, hemos avanzado solamente en 2% en los últimos 3 años. Con las farmacéuticas, y algunas de las representantes de estas están aquí en este foro, trabajamos de manera permanente para tener un control completo, un inventario de medicamentos controlados, de opioides, de morfina. Y sabemos perfectamente que existe suficiencia para la producción de morfina en México. Hay múltiples productores, de tal manera que el problema realmente no se trata de producir morfina o de producir opioides en México. Tenemos una industria farmacéutica que incluso aquellos que no lo producen tienen las capacidades, la infraestructura, la calidad, el acceso a los insumos y el acompañamiento regulatorio para poder producir opioides y morfina. El problema está en la primera pregunta, ¿qué se está haciendo para mejorar acceso en farmacias? Todos ustedes saben que para que haya medicamentos en las farmacias tiene que pasar por 2 actores en la cadena, primero el que produce, segundo el que distribuye, y la farmacia, que es el último eslabón, realmente funciona a través, como lo mencioné en mi participación, a través de un esquema pues muy, digamos, sencillo de oferta y demanda. Puede ser complejo, pero básicamente lo que ofrecen las farmacias tiene que ver con una medición de lo que se requiere en estas farmacias. De tal manera que estamos viendo un problema que se centra básicamente en la demanda del producto. Es decir, los médicos tendrían que recetar más medicamentos controlados, más opioides, para efecto de que pudiera haber precisamente esa demanda que justificara que las farmacias pudieran ofrecer en esas instalaciones los medicamentos controlados. ¿Qué hemos hecho al respecto rápido? Tenemos un grupo específico con las farmacias, que básicamente son 30,000 en México, que se suman en no más de 6 grupos, entre las individuales, las independientes y las de cadena, y todas ellas han hecho el compromiso de, en la medida que vayan creciendo, van a estar solicitando a la COFEPRIS más licencias para poder ofrecer medicamentos controlados. Pero nuevamente el problema está que, aun cuando hay farmacias que tienen los permisos, las licencias para poder prescribir medicamentos controlados, no existe la demanda suficiente de los productos. Vamos a seguir trabajando porque es un problema complejo, ustedes lo saben, pero el acompañamiento regulatorio existe a través de COFEPRIS en el Grupo de Acción Rápida. Gracias. Mi pregunta, la doctora Silvia Allende, del Instituto Nacional de Cancerología, ¿qué ha pasado con la especialidad en cuidados paliativos? Y es un poco lo que mencionaba yo en la presentación, cuando tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra. Hubo una, como bien dice la pregunta, una solicitud del Instituto Nacional de Cancerología, pero también hubo una de nutrición, también hubo una de pediatría y también hubo una del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay 7 cursos de alta especialidad. Entonces, lo que se tiene que hacer, lo que ya hicimos, es poner de acuerdo a la gente, ¿no? Poner de acuerdo a la gente de cada una de las instituciones, porque ustedes recordarán que tiene que ser un programa único, no puede haber diversos programas de especialidad. Nosotros ya estamos de acuerdo en que sea un programa único de cuidados paliativos, ya se pusieron de acuerdo quienes van a ser los profesores, y en los próximos meses tendremos ya la oportunidad de anunciar cuáles van a ser la sede y cuál va a ser el número de residentes. Sin embargo, la burocracia, digamos,
institucional, además de ponerse de acuerdo, tiene que pasar por el Consejo Técnico, por el Consejo Académico de área y posteriormente al Consejo Universitario. Así que tengamos un poco de paciencia, esto es cuestión de unos meses para que esté ya la residencia en medicina paliativa. Está prendido. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta al doctor Frank. Aprovechándome de que tengo el micrófono. ¿Cuál podría ser la contribución de una universidad como la Universidad de Miami para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones que están incluidas en el informe? Bueno, yo creo que el informe lo que muestra es esta conjunción muy importante. Es un informe que arrancó en la Universidad de Harvard, luego se mudó el centro de gravedad a la Universidad de Miami y convocó a este grupo de instituciones de todo el mundo, muchas de ellas instituciones académicas, aunque también personalidades en instituciones de prestación de servicios y desde luego incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de uno de sus más distinguidos miembros. Las universidades juegan el papel central de ser el catalizador de la investigación y el espacio en donde se puede dar este es el ejemplo de lo que significa generar evidencias, porque la palabra evidencia quiere decir hacer visible algo, y esto es exactamente lo que este informe hizo. Esta era una crisis que estaba ahí, simplemente no se había hecho el trabajo riguroso de volverla visible, y lo que Felicia y su equipo lograron fue hacerlo visible con un trabajo de 3 años cuidadosísimo. Entonces creo que ese es un papel fundamental, nos vuelve a remitir a que en la base de todo progreso social hay investigación fundamental y las universidades son el nicho de eso. El segundo gran papel es lo que ya dijo el doctor Fajardo, aquí va a estar, nada de esto se va a arreglar sin profesionales de la salud competentes que sepan cómo manejar estos medicamentos. Mucho de la crisis en Estados Unidos es la incompetencia del personal de salud, como dije, a veces con estrategias de mercadeo que no necesariamente son adecuadas. Entonces, creo que tenemos ese papel fundamental de la formación de los recursos humanos, que son los que van a llevar a la práctica estas reformas. Así es que creo que esa combinación y la capacidad convocatoria que las universidades mantienen en traer a gente que está en los ámbitos de las políticas públicas, de los espacios de la sociedad civil, eso es lo que nos permite lograr los avances en situaciones como estas. Pero las universidades tienen ahí este papel central de catalizar mucha de la energía alrededor de una causa como la que hoy nos reúne. Bueno, pues les agradezco en nombre del Colegio Nacional y de todas las demás instituciones involucradas en este evento su asistencia y los invito a que nos acompañen en un cóctel que no es el que está en el patio central, está en el primer piso, ahí los esperamos y agradeceremos mucho su compañía. Buenas noches.